Listo, está grabando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, démosle continuidad al curso. Estamos en una parte que es muy importante porque dentro de los enfoques principales hemos llegado a la perspectiva de la aplicación. Y la idea es crear una experiencia de aprendizaje, lo decía yo en la clase de ayer. Si bien el título está planeado como justamente planeación curricular, desde la perspectiva mercadeo de una experiencia es mejor trabajarlo desde otro nombre, ¿no? Porque en el sector no académico, pues que es el que más desarrollo tiene en el sentido de la oferta-demanda, pues el término más utilizado es experiencia de aprendizaje. Va en función de los mismos elementos del currículo, pero está pensado más como una venta, porque el estudiante se vuelve un cliente, porque el proceso formativo es un servicio, tiene como esa visión más del marketing propio, ¿no? Entonces, se hacen algunos ajustes. Lo importante ahí es reconocer que esa experiencia la podemos generar a partir de una modalidad y habíamos venido trabajando en eso. Las modalidades que son reconocidas en el marco de Colombia, lo presencial, la distancia, lo dual y estábamos en la educación virtual. Ahora, la educación virtual, que es ese proceso que está mediado por las tecnologías y las herramientas del mundo digital, tiene también sus metodologías propias. ¿Qué significa eso? Que hay formas particulares de llevar a cabo el proceso virtual, ya que virtual es igual a simulación, que la simulación puede ser analógica o puede ser digital. El tema es que en este momento, pues las simulaciones más atractivas al mercado o al servicio o al cliente vendrían siendo las digitales, ¿no? Y ahí es donde se mueve como el tema virtual más cercano a la presencia digital. Tiene tres componentes principales, entonces, la educación virtual. En primera instancia está el e-learning, conocido, modalidad de formación que se lleva a cabo 100% a través de mediaciones tecnológicas. Significa que quien hace el papel de mediar entre el contenido y el estudiante es la tecnología. No desaparece como tal el profesor, sino que su rol va orientado a otras perspectivas. Por ejemplo, crear los contenidos, porque cuando hablamos de contenidos es lo que tiene que aprender la persona o el que está generando ese curso. Si tiene que aprender sobre algo particular, tú le puedes dar esa información a través de un video, a través de un audio, a través de un texto. Tenemos que verlo también desde la perspectiva de los recursos educativos digitales. Pero no se va a tener un contacto directo con el profesor, sino con el recurso creado. A eso hace referencia ese 100% en cuanto a las mediaciones. Por defecto o por característica principal, un proceso e-learning siempre va a ser asincrónico. No hay espacios de encuentro así como este que tenemos nosotros todos estos lunes, miércoles y jueves a las 7, porque se entiende que quien entra a un programa virtual en modalidad e-learning no tiene el tiempo para reunirse, no tiene el espacio, no tanto como la disposición, sino que son características propias del contexto, ¿no? Gente que trabaja, que tiene otras labores, y entonces ellos van encontrando su ritmo y su espacio acorde a sus necesidades. Flexibilidad no significa que no hayan unos límites o que no hayan unos criterios, sino que esos criterios se adecúan a ciertas cosas. Por ejemplo, las entregas. Hay unos días. ¿Qué pasa si la entrega no la hace ese día? Todavía tiene chances de hacerlo en los días que queden correspondientes, pero para eso son las rúbricas de evaluación y se fija un criterio. El punto máximo es que siempre va a haber una fecha de finalización. Hasta que no finalice el curso, siempre va a haber la posibilidad de que haga cualquier tipo de interacción el estudiante. De ahí que la flexibilidad es justamente que cada quien encuentre sus tiempos. Por eso se habla de la autogestión, que no es que el estudiante aprende solo, sino que necesita organizar sus tiempos sin la necesidad de que alguien se lo esté diciendo, ni se lo esté recordando, ni lo esté supervisando. Ahí sí ya requiere un factor mucho más crítico por parte del estudiante. De ahí la importancia de desarrollar procesos metacognitivos. Esta modalidad se utiliza a nivel mundial generalmente por instituciones educativas, pero en mayor medida por empresas, por el sector externo al campo de la academia, por decirlo así, porque son las que más requieren procesos de formación y capacitación y no tienen los elementos de infraestructura o tampoco tienen
los espacios como para poder decir, el viernes cerremos la fábrica, el negocio, la empresa para que la gente vaya a su maestría. No funciona así. Entonces, desde hace mucho tiempo que las empresas vienen utilizando el e-learning para generar esos procesos de capacitación, obteniendo justamente esas premisas, la flexibilidad, la autogestión y pues una mayor accesibilidad porque sus trabajadores, no importa en qué momento lleguen, van a tener siempre acceso a las capacitaciones. Por ejemplo, este curso que nosotros estamos haciendo, supongamos que el próximo año llega un profesor nuevo, ya no tiene chance de verlo porque no estuvo en estos encuentros y demás, pero las grabaciones se convierten en las mediaciones tecnológicas. Y si eso se lo dispone en una plataforma, él podría en cualquier momento volver a revisarlo y quedar en ese sentido en el mismo orden. A eso hace referencia la accesibilidad. Y para una empresa es importante, sobre todo cuando tienen un marco de flujo de empleados tan grande, ¿no? Hay empresas, sobre todo las más numerosas, pues siempre están con ese tema de la rotación y siempre están requiriendo que los que lleguen vayan haciendo capacitaciones muy puntuales, sobre todo cositas que son de escenario institucional, por así decirlo. Entonces, el video que mejor me encontré para explicarlo es justamente en función de eso. Una capacitación constante y bien impartida eleva la productividad de los equipos de trabajo, disminuye la rotación de personal y la necesidad de supervisión. Además, genera cultura empresarial y enriquece en general el capital humano de las organizaciones. Al incursionar en programas de capacitación, las empresas suelen encontrarse con obstáculos que pueden hacer que estos se lleven a cabo de forma incorrecta, incluso que no se lleven a cabo del todo. Entre estos obstáculos se encuentran el alto costo que genera la contratación del personal para impartir los cursos o las capacitaciones, la homologación de dichos cursos, los horarios, la falta de instalaciones para impartirlos, entre otros inconvenientes. Es por ello que el e-learning es la mejor solución para inducciones, capacitaciones y para la calificación y clasificación de personal. ¿Pero qué es y cómo funciona? E-learning se refiere al acceso a un plan de estudios fuera de un salón, ya sea por medio de un sitio web o una aplicación móvil, para posteriormente tomar las pruebas necesarias y así generar una calificación o, en su caso, una certificación, todo a través de Internet. Las ventajas de las capacitaciones que se realizan por medio de una plataforma de e-learning sobre las que se hacen de forma tradicional son significativas. Por ejemplo, los cursos vía e-learning son mucho más económicos. Además, el educador imparte el curso una sola vez y este se utiliza las veces que sea necesario. La flexibilidad en el horario también es una gran ventaja, pues los empleados pueden tomar las lecciones en el horario y en el lugar que lo deseen, así como accesar a la información en el momento que más lo necesiten, sin interferir en sus actividades laborales. Otra ventaja es la escalabilidad. Los cursos pueden modificarse durante el transcurso del tiempo, agregando nueva información o modificando las evaluaciones. Asimismo, nos permite la homologación, es decir, nos asegura que todo el personal que tome la capacitación recibirá la misma información, dejando de lado la subjetividad de la persona que la imparte. Aunado a lo anterior, el e-learning genera una mayor retención de información y nos ofrece múltiples herramientas para medir el conocimiento de tu equipo de trabajo. Si necesitas capacitar personal, informar sobre nuevas políticas, noticias internas o incluso generar una cultura empresarial a bajo costo, el e-learning es para ti. Contáctanos y con gusto te daremos una consultoría sin costo. Justamente encontré la mejor explicación en un video de una empresa que se encarga de crear contenidos e-learning. Miren que ese sector ha crecido un montón. Hay varias empresas multinacionales, sobre todo. En lo que les decía ayer, de ese afán como por aprender desde la experiencia, he tenido la chance de trabajar con muchas empresas de Chile, de México, de España, que se dedican a eso. Van a una universidad y se encargan de virtualizar toda su oferta académica y crean los cursos, los materiales y demás, acompañan a los docentes. Generalmente, miren cómo es de curioso eso. El problema en ese tipo de procesos suelen ser los docentes, que no solo no entienden cómo es el tema de virtualización, que digamos que hasta ahí es normal, porque pues no fueron formados en ese sentido,
pero más que nada es un tema actitudinal. Es bien complicado para que tengan la disponibilidad de crear el contenido, o sea, levantar la información. Ni siquiera es un tema técnico, porque la empresa como tal se encarga, le hace los guiones, solo tiene que sentarse a grabar. Hay gente que no le gusta, por ejemplo. Y entonces van demeritando un poquito la labor docente en ese sentido como de estar disponibles. El que está, pues perfecto, generalmente suelen ser los que más salen en ese tipo de circunstancias, pero dan pie, hago la reflexión yo ahí como un paréntesis, a que justamente sean reemplazados por otras alternativas. Les comentaba el caso de la Universidad de Santiago, imagínate, y eso fue hace 3 años. Hoy en día ya con más posibilidades que no estarán haciendo. Se contrató una empresa de creación de avatars para hacer los videos porque los profesores no querían salir en los cursos virtuales. Entonces, hay que meterse muy bien en esta parte, ¿no? Y contratan docentes para que creen los contenidos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora en esta parte, porque tiene un valor, ¿no? En el sentido de generar ese tipo de experiencias. Ahí es muy bueno, pues, entender que es un tema de oferta-demanda, no es más. Lo que yo antes acompañaba en un curso presencial durante todo un semestre, pues simplemente consolidarlo como en un documento y luego crear los recursos, que en esa creación de recursos es donde ayudan, porque entonces ahí ya llega la gente experta en creación de videos y otras cosas más. Tengo un amigo que se dedica a eso, tiene una empresa, lo suelo ayudar, yo creo que por acá con Mario alguna vez lo alcanzamos a traer para explicar, y trabaja con empresas y con universidades muy fuerte porque justamente se encarga de eso, de hacer los videos, de hacer los audios. Y hace poco le ayudé con un tema de unas experiencias de audio para una empresa en el tema de riesgos profesionales. Bien interesante. Si se animan más adelante, lo podemos estar mostrando. O bueno, sí, lo mostramos más adelante cuando lleguemos a los recursos para entender a dónde es que llega esa perspectiva, ¿no? Porque el contenido en el e-learning es la clave. Profesor que no quiera crear contenidos, simple y llanamente, pues no va a entrar a esta burbuja, ¿no? Y se quedará para estas modalidades. Y lo que tiene que entender, como les decía ayer, no es que sea bueno, malo, mejor o peor, sino que si la oferta está pidiendo más cursos virtuales, entonces, pues por ahí va a estar. Y un profesor que no se adapte a eso, pues después le va a quedar difícil encontrar su lugar en estas modalidades porque de esto va a haber muy poco en términos así como generales. Los programas a distancia están muriendo por eso, porque la gente prefiere virtual y sobre todo después de la pandemia, porque se dieron cuenta que no había necesidad de viajar tantas distancias y demás, sabiendo que se pueden hacer los encuentros sincrónicos, así sean concentrados. El sábado todo el día en un encuentro sincrónico, listo, pero estoy en mi casa, en mi comodidad, no gasto transporte, no gasto comida, no gasto inclusive en la misma ropa, ¿no? Tal cual como en la pandemia, porque a veces se dice que la virtualidad es más económica, pero no más económica en el sentido de matrícula, sino en el sentido del contexto. Usted puede hacer el tema, cuánto se ahorra en un día que no salgas de tu casa en transporte, en comida, en ropa, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a contar una infidencia, pues, para poder expresar esa parte. Le decía ahorita a Mario, y les cuento, yo trabajo remoto, o sea, es como haber seguido en la época de la pandemia, ¿no? Yo lo agradezco mucho, porque mi ser, pues, me lleva a esto. Yo soy justamente para estas modalidades, es mi experticia y mi formación. Entonces, para mí es buenísimo, a mí me gusta. Y estaba viendo el Floss hace poco y digo, hace rato que no compro un pantalón, una camisa, porque visto generalmente como para estar en casa, no necesito otro tipo de circunstancias, ¿no? Y entonces puede ser por ahí, ¿no? El tema, pero como digo, de gustos. O con los zapatos, por ejemplo, suelo sufrir, porque como uno anda en su casa con sus zapatos cómodos, Crocs o lo que quieras, también, ¿no? Mira que me pasó, les voy a contar también una infidencia, pero como les digo, es contexto para que de pronto se interprete, ¿no? Este tema. Miren que a mí, y no les miento, pues déjenme lo busco. ¿Hace cuánto fue? Hace un año, un poquito más de un año, me hicieron una tentativa que me iba a sacar de mi zona de confort. Me han escrito otra vez. Alguna vez, esperen, por aquí lo debo tener, porque me escriben de decir, mira, hemos visto tu perfil y tal cosa, y te hacen la invitación. Miren acá. Generalmente esto de formación
es para lo que les estoy diciendo. Las empresas necesitan gente profesional en educación que genere sus procesos formativos, ¿no? Y entonces buscan, y el reclutamiento es muy diferente, y te llegan a veces ese tipo de ofertas. Era una empresa farmacéutica, entonces imagínense, un salario que ya ni el doctorado iba a necesitar. Condiciones que no se ven, ¿no? El contrato en término indefinido, qué bonificación por mitad de año, qué bonificación por venta. Era un mundo que la verdad ya... Y tenía dos requisitos que eran como claves en lo que les estoy diciendo. Me tocaba presencial, porque era como a la antigua, lunes a viernes, y tocaba ir de traje, que me hacía pensar, decía, pero y volver al traje y corbata, ¿no? Pero sin embargo, yo fui muy firme. Lo que pasa es que al final, yo creo que la edad no me ayudó un poquito, pero pasan esas cosas, ¿no? Cuando les digo, hay que estar entrado en esto, es porque hay bastante oportunidades. Bueno, de pronto ustedes ahí afianzados en la universidad pública, no sé si que sea así, pues no lo ven, ¿no? Pero mis estudiantes en la maestría, que suelen ser del privado o algo, los suelen ver como con muchos ojos, ¿no? Porque te pagan el sueldo igual o mejor que en la academia, ¿no? Y condiciones totalmente diferentes. O por lo menos aquel que le guste la educación, pero que no le gusten los conflictos derivados del proceso. Por ejemplo, es que a veces atender estudiantes es complejo. Algunos de ustedes deben tener un rol de liderazgo, ¿no? Y tienen que enfrentarse justamente a ese tipo de cosas, ¿no? Las PQRs y demás y circunstancias. Y tengo un dicho, no hay mejor abogado que un estudiante cuando se ve perdido. Y a veces es un tema complejo, ¿no? Porque toca ir como a la minucia, que ahí es donde les digo, cuando vamos a la parte legal, es bien complejo, ¿no? Porque los abogados son fregados. Por ejemplo, dice, me mostraba hace poquito Mario que el tema del plagio en la universidad. Entonces, se considera plagio obras totales o parciales, pero es muy ambigua la regla. Eso lo he aprendido, ¿no? Como les digo, porque cuando uno tiene que estar en ese rol, le toca entender. Tiene que establecerse porcentajes, cantidades, o sea, tiene que ser muy, muy, muy claro porque un abogado se va a valer de lo más mínimo. Bueno, aquí no dice cuánto porcentaje. No es que en Turnitin le da 80, pero aquí no dice el porcentaje. Simplemente que usted está haciendo Turnitin. Ahora, vamos a la herramienta del Turnitin. ¿De dónde sale ese 80%? ¿Qué está tomando como coincidencia? Porque va a pasar, porque si no ha trabajado la herramienta, viene el tema técnico. Si está entregando un trabajo y en la portada dice Universidad de Nariño y el profesor mandó el trabajo a revisar a Turnitin con todo y portada, esa palabra Universidad de Nariño la va a tomar como plagio, porque en cuántos trabajos y demás no va a aparecer. Tiene que el profesor configurar una excepción y estoy seguro que a veces no lo hacen por desconocimiento técnico o porque la gestión es compleja, ¿no? Yo ahí no juzgo al docente porque es que calificar 50, 80 trabajos, eso tiene sus implicaciones. Pero si usted por desconocimiento no le pone atención a una cosa tan chiquita, como les digo, la ley sí se los cobra, porque ahí no hay tal. Usted no lo hizo y eso es así. Ante los ojos legales, ¿es o no es? Ahí no hay términos medios. Es un tema complejo que por eso las evidencias siempre van a ser un elemento clave. El e-learning por lo menos tiene ese tipo de cosas, ¿no? Que las evidencias en la plataforma siempre van a quedar. Bueno, lo voy a dejar ahí porque se me estoy yendo para otro lado. Importante conocer de esto. Ahora, tenemos otra metodología dentro de esto que es el B-Learning, que ni siquiera es nuevo, ¿no? El B-Learning se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás. No está el profe Milton, creo que no llegó. Con el profe Milton sí que trabajamos mucho desde la perspectiva del B-Learning por allá entre el 2015 y 2017, yo creería. Se suponía que esta metodología iba a ser la educación del futuro. Hoy en día es la educación de la realidad, ¿no? Espérenme que acabe de leer la pregunta. Profe Víctor me dice, ¿este comportamiento afecta a la persona que es profesor en enseñanza virtual? Me pide el contexto, profe. ¿En qué sentido este comportamiento? Me lo aclara para poderle dar respuesta porque se me fue la paloma, como quien dice, del contexto. ¿El comportamiento de quién? Vuelvo mientras el profe me acaba de colocar ahí. Les decía, metodología B-Learning. Educación supuestamente del futuro. ¿Qué tiene que ver?
que mezcla metodologías de la enseñanza presencial con metodologías de los ambientes digitales. Vamos a también que interpretar muy bien qué es eso de los ambientes digitales, pero vendría siendo el uso del e-learning. Es la combinación del e-learning con la educación presencial. Y lo que se trata es como de sacar las mejores características de las dos. Por ejemplo, en la presencialidad, lo mejor es la interacción cara a cara. Pero no entiendan cara a cara como vernos, ¿no? Sino estar en la misma dimensión espacio-temporal, como en este momento, que me pueden preguntar, así sea por el chat, pero aquí estoy en vivo y en directo y puedo dar respuesta. A eso se le entendería comunicación cara a cara. Y espacios asincrónicos porque se pueden mantener, como les digo, la grabación o el contenido, que por eso les presento siempre esta presentación. Todo lo que tiene que ver con la flexibilidad del mundo digital. Entonces tiene como las ventajas de las dos. Y por ejemplo, a pesar de que este es un encuentro sincrónico y es espacio temporal, no es necesaria la asistencia, que a veces le cuesta mucho entender eso al profesor presencial cuando va al entorno virtual, ¿no? Que se fastidia o se rasga las vestiduras por el tema de la asistencia en un escenario que no lo requiere, porque la flexibilidad dice que tú asistes al encuentro o ves el video, una de las dos. Entonces, la presencialidad, llamar lista, no es necesario. Ya cada estudiante. No, pero es que luego hay estudiantes que ni siquiera el video ven. Ese es un problema del estudiante, no del proceso como tal del educador ni de la institución. Eso hace parte de la metacognición, entendiendo que el estudiante tiene que ser capaz de comprender, ¿no? Que lo que hace o deja de hacer va a afectar, porque luego suele pasar. No es que esa educación virtual muy mala, pero es porque pues tú no asumiste los compromisos que este tipo de educación requiere. A mi modo de ver, pero pongo paréntesis porque es una opinión personal. A mí sí me parece más compleja la educación virtual para un estudiante que la educación presencial, porque la educación virtual lo obliga sí o sí a estar mucho más activo. Hay escenarios de educación presencial en donde se pasa justamente con asistir. Y asistir no significa aprender. En cambio, en lo virtual sí tiene que estar más alta la probabilidad de aprender porque tienes que hacer cosas. Supongamos, yo dejo una actividad y usted sabe que tiene que hacerla. O sea, ahí no hay, me anotaron, no hay otra circunstancia. Y para poderla hacer tiene que revisar los contenidos, tiene que revisar la grabación. Y entonces ahí va la probabilidad en la que pudiese ser mucho más alta, como les digo, la posibilidad de que aprenda. Por eso me parece que es más complejo, pero cosa mía, habría que hacer una investigación, ¿no? Para poderlo demostrar. Y en ese sentido, pues justamente la comunidad está como más activa. Es la mezcla de las dos cosas. Ningún libro y ninguna estrategia dice cuánto y cuánto. O sea, esto no es un 50 y 50 o un 70 y 30, no. Eso va a depender del contexto y de la necesidad. Entonces, simplemente es entender que yo puedo hacer cosas propias de la presencialidad y cosas propias de lo digital de acuerdo a lo que se requería. En la época de la pandemia, a mí me parece que el modelo que se debió utilizar cuando nos fuimos a educación virtual era el B-Learning, era el modelo de alternancia idóneo, ¿no? Porque la alternancia pedía cosas presenciales cuando se podía y cosas virtuales cuando se requería. El B-Learning ya lo decía, pero lastimosamente a este tipo de cosas considero aún no se le da como la cabida posible. Ninguna charla, formación o capacitación sobre alternancia educativa hablaba de estas cosas, o por lo menos que yo me acuerde. A todo lo que asistí en la época de la pandemia durante esa época y que decían alternancia siempre eran medidas de bioseguridad, ¿no? Que la distancia, que las ventanas, que el tapabocas, que los 2 metros, pero nunca hablaban de este tipo de circunstancias. ¿Listo? Vamos a darle contexto con un video, pero antes de eso, ahora ya tengo acá la pregunta del profe Víctor. El hecho de no tener su ropa de calle, estar muy encerrado, poca socialización, por ejemplo. Pero como les digo, es que lo que pasa es un tema de preferencias. ¿No? Hay que salir de la subjetividad, ¿no? A cada quien le gustará los espacios y lo demás. Entonces, es como que se va adaptando. Ahora, en mi caso, para mí es supremamente beneficioso. Tengo un estilo de vida que me parece muy, muy importante. Por ejemplo, yo me levanto temprano, levanto a mi hijo, lo ayudo a alistarse, lo llevo al colegio. Una vez que lo dejo en el colegio, que son a las 7 de la mañana, regreso, hago ejercicio, voy al gimnasio o voy a jugar tenis hasta por ahí como las 10 de la mañana, entonces me mantengo activo en ese sentido, socializo, pero en otro espacio, en otras circunstancias. Almuerzo ya en la tarde me pongo a trabajar porque el trabajo remoto
no es por tiempo, sino por compromisos. A mí me mandan una lista de cosas para hacer durante la semana, tengo es que entregarlas. Y entonces se manejan otros tiempos. Lo puedo ir a traer, por ejemplo. En la tarde él está aquí conmigo, a pesar de que estoy trabajando y todo. Entonces es muy diferente en ese sentido. Hay gente que no se acomoda y no se adecua. Pero pues sabemos otros que de pronto sí nos gusta. Ahí, de pronto lo que les digo, mentalidad abierta, es que pues podría ser que en algún momento sea ese tipo de trabajo. Miren que si me voy al tema generacional, los profesionales más jóvenes prefieren mucho eso, el trabajo remoto. Es más, hay muchas ofertas de trabajo remoto porque saben que no van a conseguir los profesionales si no lo hacen remoto. Lo que también ha dado pie a que hoy en día los profesionales un poquito más de edad tengan más espacios en el ambiente profesional, porque justamente pasan esas cosas. Alguien más joven no le gusta ir a oficina, no le gusta el tema socialización, así lo veamos mal. Son cosas propias de la generación, problemas muy diferentes. Por eso la educación del siglo XXI tiene como la primera premisa la educación socioemocional, ¿no? Algo por ahí pasa, pero eso es muy común, ¿sí? Por eso es que ustedes ven escenarios en Europa, en Asia, donde las jornadas laborales son de 6 horas, que el trabajo remoto está por encima, porque se piensa en esa relación calidad de vida-trabajo. A mi modo de ver, Latinoamérica, Colombia especialmente, todavía hay un pensamiento en el cual se cree que el hecho de estar en una oficina o en un lugar hace que trabajes más o menos, cuando puede ser lo contrario, ¿no? Hay estudios que demuestran que se pierde a veces hasta más tiempo, ¿no? Entre las actividades de socialización, desplazamiento y demás. Les voy a dejar como en este dato, porque como les digo, es muy subjetivo, ahí no hay una verdad absoluta, pero pónganse a pensar esto. Las empresas que mayor hacen uso del trabajo remoto son los bancos. Y los bancos ya saben cómo es, tema capital, demás, ¿no? O sea, algo debe haber de especial en ese sentido. Porque para una empresa también es beneficioso, ¿no? No tener instalaciones físicas, ahorrarse ese tipo de espacios, hasta los servicios, ¿no? Es todo un tema, cambio cultural. Pero solo contexto. Ahí, como les digo, no hay otro tipo de instancia. Lo que sí me atrevería a decir en términos como articulación es que quien sea virtual tiene que estar dentro de esa cultura virtual. De lo contrario, le va a quedar difícil, que fue lo que pasó también durante la pandemia. Se trató de presencializar la virtualidad. Y por eso esos casos tan raros, ¿no? Donde llamaban a los estudiantes como si fuera el colegio, entonces tenían clase de 7 a 9 y de 9 a 10 tenían otra clase y tenían que asistir a una reunión sincrónica con el uniforme. Era todo un tema, ¿no? O sea, pero así no funcionan este tipo de circunstancias. Pero claro, como nos explicó, por eso pasaba lo que pasaba. Hoy en día, pues bueno, a Dios gracias, tenemos otro tipo de posibilidades. Y me gusta mucho este video porque ayuda a entender cómo esa dimensión entre lo digital y lo presencial. Pero primero veámoslo para poder hacer un par de preguntas. El objetivo principal era encontrar la manera de trasladar nuestro aprendizaje basado en casos, extender el alcance de la escuela y permitir que más gente tuviera acceso a la Escuela de Negocios de Harvard. Se nos ocurrió esta solución. Es increíble porque es muy real. La gente no está sentada en pupitres, sino que aparecen en una pantalla. No hay última fila, todos están en la primera. Es una experiencia muy íntima que permite debatir en tiempo real y utilizar herramientas como el chat o los sondeos, y mediante la pizarra digital pueden hacer un seguimiento del tema y explicar ciertas cosas visualmente. Utilizamos tecnologías ya existentes, pero lo hacemos de una nueva manera. Combinamos tecnologías de colaboración a distancia con una pared de pantallas LED y una pizarra digital táctil, así como un software para presentar la experiencia a los alumnos. Y además de eso, tenemos 6 cámaras que capturan lo que ocurre en este espacio, a las que se suman las 60 señales de vídeo procedentes de las casas. Así que tenemos un total de 66 señales de vídeo que cogemos y distribuimos de distintas formas. Cambiamos las señales y su distribución cada 3 o 4 segundos. Es como un estudio de televisión. Se trabaja como una emisión
en directo. Tenemos un operador de cámara portátil, además de todas las cámaras fijas. El profesor muchas veces habla dirigiéndose a esa cámara y sientes que se está dirigiendo a ti. También tenemos cámaras individuales para cada escena. A veces usamos lo que llamamos cámara de perspectiva, de modo que lo ven desde su posición en la pared. Es como si estuvieran arriba y miraran hacia abajo. Si el profesor mira a esa cámara, te da la sensación de estar mirándole a los ojos. Hay una ventana de vídeo que está rodeada por una interfaz con un diseño muy sencillo. Tiene varios iconos para acceder al chat y a los sondeos. Se ve la pizarra. Si haces clic sobre un icono, la pizarra se expande. Les pedimos a todos que dejen sus micrófonos abiertos, que no desconecten el sonido, ya que pueden preguntarles en cualquier momento sin previo aviso. La gente suda cuando les preguntan. En Harvard, como en muchas escuelas, el profesor es el que decide a quién van a preguntar. Así que tienes que estar preparado, tienes que estar atento. Let's get started. How is everyone today? It is so wonderful to see you all. I assume you've all read the case. Let's start with the key decision facing. El mayor desafío que supone estar en la vanguardia de la tecnología es la comunicación audiovisual entre el sistema y el ordenador del alumno. Tiene gracia. A veces ves a gente inclinándose en su asiento para mirar la pared. Sienten que están en una clase y tratan de ver a los demás compañeros de clase. Eso es algo que no hemos pulido del todo, ya que no pueden ver a sus compañeros cuando ellos quieran. Nosotros controlamos lo que ve el alumno. Pero acabará siendo posible. Queremos hacer que la experiencia sea más rica de lo que ya es. A los alumnos les fascina. A menudo oímos, esto es el futuro. Una vez tuvimos a una clase con niños y sus padres les decían, niños, este es el futuro de la educación. Pero para ellos es lo normal. Me encantaría que este tipo de entorno de aprendizaje se adaptara para que pudieran utilizarlo muchas más escuelas. Aunque no tengan un estudio de esta magnitud, ni tanta gente, que sea posible que vean a todos a la vez y mantener una conversación. Venga, suelo arrancar con dos preguntas aquí, pero les pido por favor me respondan. Igual es un sí o un no nada más. Primero es si habían visto el video. Es un sí o un no, así de sencillo, por X o Y razón, porque son de esas cosas que se hacen virales, ¿no? Y sobre todo en el momento. No se olviden que cuando pasa eso, la consigna siempre va a lo mismo. Dentro de estas posibilidades que tenemos hoy en día, la información nos llega por diferentes medios y hay que estar muy dentro de ese entorno, ¿no? En Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Yo creo que se los comenté. Siempre en las mañanas o cuando estoy empezando la jornada laboral, tipo 10, 11, una media horita, una hora le dedico a revisar, pero obviamente que todo va a depender de lo que tú sigas, a ver qué hay por ahí y qué me puede llegar a servir por el tema de los recursos educativos. Entonces lo trae uno a colación. Entonces acuérdense de eso, de estar. También hace parte de la investigación. Sí, porque seleccionar un video adecuado para un momento especial es parte de la narrativa y más adelante tendremos que hacerlo. Les va a garantizar una mayor aceptación o una mejor percepción del estudiante frente al proceso. Entonces, por eso es. Ya que me dicen que no, entonces también les quiero hacer como un sondeo. ¿De qué año creen que es el video? Pónganme en un año, una fecha, la que se les ocurra, no pasa nada. Solo es una fecha, ¿listo? ¿2020, profe Víctor, profe Mario, 2016? ¿Quién da más, quién da menos? 2010, profe Carmen, 2021. Listo, bueno, por ahí están, ¿no? En fechas diferentes. Este es un video que sale entre el 2015 y 2016. Ahí el profe Mario fue el que le pegó realmente, ¿no? Es el modelo de educación virtual de la Universidad de Harvard, imagínate, ¿no?
desde esa época, desde el 2015, ellos ya estaban pensando en las famosas aulas híbridas, porque eso es lo que es, ¿no? Un aula inmersiva le llaman a ellos. Hoy en día vendría siendo como esa aula híbrida que combina lo presencial, pues, cuando hablamos de presencial, no vayan a pensar el espacio físico, sino la interacción, el cara a cara, ¿correcto? Veámoslo más como en ese sentido, en el famoso cara a cara, pero que es curioso también, porque a las nuevas generaciones no les gusta mucho el tema del cara a cara, pero esa es la interacción que se promueve ahí. Y ya tenían desde esa perspectiva oferta-demanda, pues la idea de que con la educación virtual, traspasando fronteras, por eso es que dicen que la educación virtual es la evolución de la educación a distancia, que habíamos hablado, donde la universidad iba al lugar. Pues ahora el tema es que con la educación virtual yo puedo ir a cualquier universidad del mundo, que por eso es que tenemos tantas ofertas extranjeras, ¿no? Que maestrías en México, que maestrías en España, y que la UNIR está por todo lado, y que otra, que la Tecnológico del Monterrey. Hay un montón de circunstancias, ¿no? La clase espejo es otra cosa, es una estrategia de internacionalización, o también se puede interpretar como un espacio de compartir, ¿no? Dentro como tal de la metodología, la clase espejo, pero como les digo, es que es relativo, porque los autores en educación a veces nunca se ponen de acuerdo, por eso digo que la subjetividad es lo que reina aquí. Hay unos autores que dicen que la clase espejo sucede cuando tú, por ejemplo, yo doy esta clase hoy y la vuelvo a repetir el sábado a otro grupo, y a eso se le llama clase espejo, porque es como la misma clase, solo que en otro horario, por diferentes razones, que son grupos muy grandes, que había que dividir la jornada, que le doy chance de que entren hoy o que entren el sábado. En la virtualidad la flexibilidad es lo que lo va llevando. Hoy en día la clase espejo se la toma desde la perspectiva de internacionalización y es una estrategia en la cual se juntan dos programas de diferentes universidades y entonces lo que hacen es, se supone que tienen pues un plan curricular similar y van a ver temas similares. Un tema lo trabaja el profesor de una universidad y el otro tema lo sigue trabajando el profesor de la otra universidad. Y a eso le llaman clase espejo, porque reciben con un profesor y reciben con otro. Y lo cuentan como movilidad. Entonces, como le digo, va a depender cómo lo quieran tomar. Vuelve y juega, eso se pone en los lineamientos, ¿no? Sí, también está como el tema del COIL, que ya pues involucra como más elementos, porque tiene que haber un proyecto en común. La clase espejo solo es el momento, solo es el espacio de la clase, pero el proyecto COIL son varias clases y tiene que al final haber un proyecto en el cual se integren los estudiantes de las dos universidades para que hagan el intercambio cultural, ¿no? Que es como la máxima de esa parte de la internacionalización. En lo virtual se mueve mucho, los indicadores son bastante grandes porque se da esa posibilidad. En presencial es más difícil. ¿A quién de ustedes lo van a mandar a una universidad de otro lado pues para que haga eso? No sé, y eso que hay en Nariño, por lo menos cercano a Ecuador, ¿no? Pero es complejo, pero es lo que miden a veces desde el factor de calidad, ¿no? En las acreditaciones y demás. Bueno, volviendo a este tema. Ese modelo que planteaba ahí la Universidad de Harvard, como les digo, de llevar la universidad a otros lugares, pues entonces es el curso. Ahora, dentro del video se muestran cosas importantes, ¿no? Más o menos cuántos estudiantes habían, aunque en el video lo dice. ¿Se acuerdan? Ellos dicen de cuánto es el número por cada grupo. ¿Cuántos estudiantes atendían? ¿Se acuerdan? ¿O alcanzan a calcular ahí como entre las pantallas? En un solo curso, ¿no? Como 30. Yo tengo en la cabeza que siempre dice la señora, dice como entre 80 y 100 como máximo, ¿no? Porque la educación virtual te permite justamente ese tipo de circunstancias. Ahora, es que hay que ponerle todo el andamiaje. La otra circunstancia que es importante ahí, quien estaba liderando el curso, que estaba ahí la profesora, pero ella no estaba sola. ¿Cuántas personas habían con ellas en el momento de la clase? O sea, ¿cuántas personas la acompañaban? También lo dice en el video. Calcúlenle un número. 10.
Las personas, 25 mucho, pero son 5 personas. El profesor, 2 camarógrafos y 2 personas que estaban atrás. El que se encargaba de lo que se proyectaba en pantalla y otro que se encargaba de leer las preguntas del chat de los estudiantes. Pero eran 5 personas, ¿no? Imagínate. En nuestro contexto, querían que el profesor, en la época de la pandemia, cuando hablaban del modelo híbrido, que haga las 2 cosas, ¿no? Que atienda a estudiantes desde su celular y que atienda a estudiantes presencial. Y no sé, es que así no funciona la educación virtual. Y luego pasa lo que pasa. Y no significa que sea un modelo más costoso ni menos. Es un tema, por ahí lo puso el profe Mario, en el sentido de que hay que tener en cuenta lo técnico, los recursos y demás. Pero si nos vamos a los números, es ahí donde viene el tema. En la actualidad, ¿cuánto cuesta montar un curso virtual? Bueno, sin toda la parafernalia que tiene ahí como esta aula inmersiva, ¿no? Porque eso sí es aquí en Colombia creo que la única institución que lo tiene es la EAN, ahí en Bogotá, que tiene algo similar, que lo habían trabajado, justamente lo habían traído antes de la pandemia. Fueron los únicos que en la pandemia ya estaban como preparados para ese modelo porque es una universidad que sufría por los paros que habían en Bogotá y los estudiantes no podían llegar. Esa fue su decisión. Inclusive, pues es que no es tanto así como muy puntual, ¿no? Pero una universidad que era pionera en educación virtual en su momento era la Universidad de La Sabana, también en Bogotá, y tuvo que adoptar la modalidad virtual en la época en la que se inundó. No sé si se acuerden. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace como 12 años? ¿15 años tal vez? ¿Se acuerdan que hubo unas inundaciones fuertes que en la sabana de Bogotá? Y por ahí quedaban las instalaciones y fue una de las universidades pues, que más sufrió por ese tema de las inundaciones. Y entonces tuvieron que optar por la metodología virtual para poder seguir funcionando y luego se convirtieron en una universidad muy fuerte en educación virtual, para que vean cómo es el tema contextual, ¿no? A veces de relativo. Luego sí ya aparecieron universidades como tal virtual. Pero en ese sentido, pues se van como adecuando. Miren, la pregunta puntual es la siguiente, ¿no? Si ustedes son estudiantes, pero como estudiantes no le pongan cosas, solo es preferencia y tienen que hacer cualquier cosa, un diplomado, una maestría, un doctorado, lo que quieran, y les ofrecen así, tal cual, el modelo de esta aula inmersiva, así como la acaban de ver, inclusive con una universidad así como Harvard, a un costo accesible, porque esa es la otra, ¿no? Vamos a hablar ahora de los costos. Pero ustedes, ¿sí se animarían a hacer ese tipo de estudio o no? O prefieren viernes toda la noche y sábado todo el día, como propio de la educación a distancia. O como lo hacemos tradicionalmente a través de algún LMS y así. Porque ese es el tema, ¿no? Como les digo, yo les voy a insistir mucho en esa premisa y ustedes que son de mercadeo creo que lo pueden comprender mejor. Es un tema de oferta-demanda. Yo aquí no estoy diciendo que esto sea mejor y que se aprenda más. No, eso es muy relativo. Como les digo, no hay estudios que puedan como apalancar la idea. Pero sí, en tema mercadeo, pues la gente prefiere más ese tipo de experiencias, que por eso les digo, ¿ustedes qué preferirían? Y viene de cualquier universidad, de cualquier lado, tema costos. De pronto, lo que bloquea en el caso de Colombia es el tema de la homologación. El Tecnológico de Monterrey ya tiene el tema de la realidad aumentada, ¿no? Las aulas en ese sentido. Pero pues luego vaya al ministerio y vea cómo convalida. Todavía hay una dificultad. Dicen las malas lenguas, pero yo no sé si sea cierto. Tuve la chance de tener un seminario del doctorado de un doctor que trabajaba en el ministerio o que trabajó, pero tenía un conocimiento muy específico en ese sentido de las homologaciones, ¿no? Y él nos comentaba cómo era todo ese proceso. Pero al final de cuentas nos dijo algo que me parece que es como muy lógico, que habían intereses, inclusive hasta particulares, como para bloquear un poco el tema de las homologaciones. Ni siquiera es un tema de calidad ni nada de esas cosas, sino que si hubiese mayor apertura a homologar por parte del ministerio en Colombia, hay un montón de universidades que se acabarían, porque es que es claro que hay ofertas más atractivas en términos de experiencia de aprendizaje y también, pero cosa mía, voy a colocar ahí el paréntesis porque son ideas mías, a mí me parece que la institución colombiana por defecto, pues la más gran mayoría, por lo menos que me ha tocado ver,
vive muy pegada a cosas propias de las pedagogías tradicionales que no necesariamente aportan al aprendizaje y que no están como tan de frente con la pedagogía. Es como que entendieran que entre más se complican los procesos y entre más se le dificulta la vida al estudiante, como que el proceso es de más calidad. Es como una especie de paradigma que se vive en las instituciones, ¿no? Entonces se persigue a ese profesor que de pronto hace cosas diferentes o a otro tipo de cosas porque se le tiene como miedo y suele costar ese tipo de cambio. Lo que yo he aprendido con las experiencias, como les digo, internacionales, para ver, que ahí me sirve mucho el tema del trabajo remoto porque como en la mañana estoy libre, pues a veces en ese tiempo es que dedico a otras cosas. Y entonces cuando lo veo digo, no, pero esta gente... Claro que les funciona muy bien porque son muy descomplicados y no es que se pierda calidad, sino que ya le apuntan a lo que justamente es la experiencia de aprendizaje y por eso a las personas les gusta, ¿no? Ese tipo de formación y hay que competir con ese mercado. Les decía, en un escenario virtual como el que planteaban ahí con esa infraestructura y demás que tiene sus costos, ellos recibían a 80 estudiantes por corte en un solo curso. Bajémosle, supongamos que fueran 50. ¿Correcto? Supongamos que fuese un diplomado, 50. ¿Cuánto puede costar un diplomado? Que generalmente el costo se lo mide por la certificación, ¿no? La certificación es la que le da como valor al diplomado. Entonces las instituciones pues ahí tienen como que el certificado vale más. 3 millones más o menos, imagínate, ¿no? Vamos a suponer que, vamos a suponer, pero sí es, ¿no? No estoy mal. Supongamos que fuese 1 millón que costase un diplomado, una experiencia de aprendizaje, así tal cual. Montarla en el entorno virtual para que funcione tal cual, más o menos cuesta unos 20 millones, el proceso de virtualización, o sea, coger los planes de curriculares y volverlos experiencias, crear los contenidos, crear los videos, los audios, preparar el docente, más o menos cuesta eso para que quede todo listo en estas empresas que les digo, unos 20 millones. ¿Listo? Entonces, significa que la institución le invierte 20 millones a la creación como tal de un diplomado, por ponerle así como en palabras. En una primera corte va a necesitar 20 estudiantes para recuperar su inversión, 20 estudiantes que paguen 1 millón. ¿Listo? Entonces, ese es el famoso punto de equilibrio que le suelen llamar en las instituciones educativas. El tema es que a veces no se entiende el modelo virtual. El modelo virtual, pues es que, bueno, nadie trabaja para perder, ¿no? Pero el punto de equilibrio es diferente, porque una vez que tú gastas tus 20 millones, esos 20 millones ya los tienes ahí y la ejecución no te implica más costo. ¿Qué significa eso? Que si yo lanzo mi diplomado virtual, supongamos e-learning, porque el e-learning no va a requerir como otro tipo de acompañamiento. El e-learning va a requerir un profesor que esté retroalimentando y demás, pero con todo y profesor, supongamos, recibe 5 estudiantes. Esos 5 estudiantes pagan 1 millón en un mes. Entonces son 5 millones que entran, de los 20 que tenían ya me faltan 15. El siguiente mes llegan otros 5, entonces ya van 10 y va como trabajando. Y así lo van moviendo. Perfectamente al final del año puede llegar a tener unos 40 estudiantes. No solo llegó al punto de equilibrio, sino que lo duplicó. Y al siguiente año puede seguirse moviendo así. En un mes recibe 5, en un mes recibe 10, porque el curso ya está y se ejecuta. Ahí el tema es cómo lo vendes para el tema del certificado y demás y que la gente llegue. ¿O de qué creen que vive Platzi o Creana o ese tipo de empresas que los cursos generalmente son videos, 7, 10 videos, ¿no? Y te cobran 500 o 600 mil pesos por hacerlo y te dan certificado. Que la diferencia de Platzi con la universidad es que el certificado no tiene el aval del ministerio, pero el conocimiento igual queda. Que me escuché también en esa experiencia que les contaba, que Platzi viene haciendo hace un buen tiempo lobby ahí en el ministerio, porque es una empresa grande, fuerte, para conseguir esa acreditación, ¿no? O sea, volverse una especie de universidad virtual en Colombia. Si lograran eso, les aseguro que muchas universidades se van a ver a costas porque ellos ya tienen todo. Solo sería que sus certificados digan la República de Colombia en nombre de Platzi otorga el certificado de tal cosa. Entonces pasan de lo informal a lo formal. Y bueno,
ahí vendría como el tema. Por eso, como les digo, importante entenderlo. Si yo me quiero meter en el entorno virtual, es entender eso, que es un nivel de mercado diferente y se requieren otro tipo de procesos. Y sobre todo salir de los esquemas presenciales. Les cuento una experiencia para poder hacer énfasis aquí. En 2015 yo trabajaba en la Universidad Mariana, en la unidad virtual, cuando se lanzó el primer programa virtual que tuvo Nariño, 100% virtual, esa era la bandera, ¿no? Una especialización. Imagínense que el encargado de la no el encargado de la sino de la facultad del programa pretendía que los estudiantes fuesen a matricularse a la universidad. Entonces decían, es que eso no funciona así. Si es virtual, significa que pueden llegar de cualquier lugar de Colombia. Y efectivamente, eso pasó. Llegó gente de Barrancabermeja, de Cúcuta, había hasta del Ecuador, me acuerdo, que fue todo un lío académico hacer que la universidad recibiera pago en dólares, por ejemplo. De ahí se montó el tema del pago en línea, que cuando llegó la pandemia fue algo que sirvió mucho porque, bueno, estaba como la infraestructura preparada. Pero cambiar el chip para que ese tipo de cosas, el registro y control, pretendían que el estudiante fuese allá a la oficina a tomarse la foto, por ejemplo. Así no funciona la educación virtual, requiere de otro tipo de instancias. Como les digo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, en la experiencia que les digo de México, me mandaban el contrato por correo en una plataforma, o sea, venía un enlace a una plataforma en la cual yo simplemente con darle el chulito de que acepté, era el equivalente a mi firma. Y ya, ese era un documento legal. Mientras que acá todavía se complican la vida, ¿no? Que tiene que imprimirlo y traerlo firmado porque no se recibe. Ni siquiera a veces la firma escaneada saben querer recibir. Entonces uno dice, ahí hay un tema complejo, infraestructura, entendimiento y demás. A eso me refiero con que la virtualidad requiere como su propio espacio. No es que sea una universidad diferente, sino que tiene que adaptarse a cierto tipo de instancias. Lo que les digo, por ejemplo, yo en este momento nosotros el momento en el que estamos va hasta el 29 de diciembre y se retoma el 3 de enero, porque la virtualidad no tiene paras, no tiene festivos, porque esa es la premisa de valor. ¿Qué es lo que le interesa al estudiante? Graduarse rápido. Y entonces, como no hay paras, no hay intersemestrales, no hay nada, pues claro que va es 1 año, 3 meses para una maestría. Tiene ese tipo de circunstancias, pero todo el andamiaje, ni siquiera infraestructura, sino todo el tema de gestión tiene que estar moviéndose en ese sentido, o lo que les muestra ahí. La pregunta final siempre suele ser la misma, ¿no? ¿Usted cree que la Universidad de Harvard con ese modelo sufrió durante la pandemia? ¿Que pararon en algún sentido? No, que ya estaban preparados. En México tienen inclusive hasta los profesores holograma, ¿no? Que es como en Star Wars, que aparece el holograma y usted es donde esté. Hay un montón de circunstancias bien interesantes en ese sentido. Pero el B-Learning, la combinación, ese es el modelo en este momento. Si la experiencia de aprendizaje que vamos a crear, ustedes me dijeran, profe, ¿y por dónde tenemos que irnos? Yo sugeriría por el B-Learning. Hay que preparar espacios presenciales, bueno, sincrónicos con espacios asincrónicos para llamarlo en mejor medida. Y por último, está el tema del M-Learning, que es el aprendizaje móvil, que también tiene una explosión muy grande, ¿no? ¿A qué hace referencia? Es la modalidad educativa que saca provecho de los dispositivos móviles, como las tabletas o los teléfonos inteligentes. El meollo del asunto es que los contenidos educativos están pensados para ese dispositivo. Entonces, un video tiene que estar hecho para un celular. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a YouTube. Este es el formato tradicional de video, ¿no? Pensado en horizontal. ¿Por qué? Porque usted lo ve en una pantalla en su computador. Entonces, claro, ahí está bien. Pero en un celular, esto es un poco más complejo de ver. De pronto volviéndolo horizontal, ¿no? El celular tomando horizontal y cambiando la pantalla. Podría ser. Pero cuando uno habla de M-Learning es porque este tipo de videos. El formato vertical. ¿Por qué? Porque así se mira un video en un dispositivo móvil. Entonces, inclusive la misma selección técnica viene desde esa dimensión, ¿no? Y entonces lo preparan, lo ajustan, tiempo y demás acorde a este tipo de narrativas. El M-Learning trata de sacar esta misma dimensión en ese proceso. Miren que, por ejemplo, este es un video horizontal que le han sacado esta parte vertical para que pueda alcanzar aquí, ¿no? Una adaptación.
Todo lo técnico también hay que tenerlo en cuenta, pero el M-Learning lo que busca es justamente adaptarse a ese tipo de experiencias. Y ahí es donde vienen otras metodologías, como el tema de la gamificación o el microlearning, que esa es una cosa que se mueve mucho el día de hoy. El microlearning hace referencia al aprendizaje a la medida, pequeñas píldoras, porque se entiende que el escenario digital móvil es como muy propio de las narrativas digitales. Y hoy en día la que las Dicen dominan, que pues, una canción no puede cambiar el mundo, pero esta estuvo... es el TikTok, que fue el que puso de moda estos videos horizontales. No se olviden que YouTube no tenía esto. Lo implementó hace como 1 año y medio, más, 2 años tal vez, el Shorts, no estoy seguro, pero es porque empezó a notar que estos videos la gente más joven no se los miraba. Y entonces tuvo que adaptarse. Lo mismo hizo Instagram. Perdón por si me sale alguna cosa por ahí que no controlo el algoritmo. Entonces colocaron también el espacio para que puedan colocar videos verticales, ¿sí? Lo mismo hizo Facebook, porque todo el mundo se adapta a lo que va reinando, ¿no? Y entonces tienen una opción que es videos, por aquí debe estar. Y también. Entonces es el formato. Y gracias a eso, a que todos están como en ese sentido, aparece algo que se llama la narrativa transmedia. Y es que una historia se pueda contar por diferentes, ni siquiera medios, sino plataformas. Entonces, alguien que hace un video de estos saca como pedacitos abstractos en formato short y los pone aquí. Justamente, miren que este es de un programa de televisión, que lo adaptan ese pedacito nada más. Y el mismo video les sirve para colocarlo en Instagram, les sirve para colocarlo en Facebook Video y obviamente para TikTok, porque tienen que sacar provecho de los dispositivos móviles. ¿Y por qué hay que sacar provecho de los dispositivos móviles? Por esto que está acá, el aprendizaje ubicuo, que inclusive cuando uno va como a crear una investigación, un proyecto o algo desde la dimensión pedagógica, tú no dices creación de videos educativos, tú deberías decir promoción del aprendizaje ubicuo o promoción o fortalecimiento del aprendizaje multimedia, que son teorías que van en función de esto. El aprendizaje ubicuo, que es como la clave aquí, es tú puedes aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Puedes ir en el bus, que por eso puse esta imagen, e ir haciendo el curso. Entonces, requiere, como les digo, un estudiante que sea más consciente de ese tipo de cosas. En lugar de estar escuchando Spotify o algo así, pues escucha el podcast que te pusieron ahí en el programa. Pero también es eso, ¿no? Hay que adaptar una experiencia de aprendizaje que trate de sacar ese tipo de cosas. Por eso los contenidos no pueden ser solo PDFs, tienen que ser videos, tienen que ser podcasts, tienen que ser algún otro tipo de, ahí sí viene siendo cierto formato que se adapte a estas necesidades. Si ustedes dijeran, vamos a utilizar la metodología M-Learning, tendrían que adaptar todo pensado en sacarle mucho más provecho al dispositivo móvil. Ahora, las plataformas digitales donde uno puede construir esto, pues por eso traen como esas dimensiones, ¿no? Que suelen decir, mira, ¿cómo lo quieres ver? Pero esto lo voy a explicar a más medida técnica más adelante, ¿no? Pero uno cuando va a crear alguna aplicación, la que sea, siempre en la plantilla te va a venir o horizontal o vertical, dependiendo, ¿no? Cómo lo quieras trabajar. Porque mira, por ejemplo, este es vertical, este es horizontal. Y entonces, si yo digo voy a hacer M-Learning, escoja esta. Si yo digo voy a hacer B-Learning virtual, escoja esta. Igual, como les digo, si de lo virtual quisiera pasar al celular, pero sin que sea necesariamente es el entorno nativo, entonces este tipo de contenidos generalmente se adaptan. Y por eso es que vienen en esa perspectiva de que simplemente con hacerlo horizontal, darle pantalla completa, ya funcionaría. Pero hay que pensar en las interacciones. Por eso es que a mí me gusta este tema de la ventana, porque la ventana pues sigue manteniendo como el elemento visual, ¿sí? Pero yo no podría colocar mucho texto, o sea, hay que ser consciente del espacio en el cual se trabaja y de las posibilidades. Yo recuerdo que les dije, ojalá se conecten por computador porque en el celular más difícil. Entonces, es pensar a veces en ese tipo de cositas. El ejemplo más claro de M-Learning, pues nuestro buen amigo Duolingo, que me imagino todos de una u otra manera han interactuado, ¿no? Lo que quería hacer era una manera totalmente gratis de aprender idiomas. Y de ahí surge Duolingo. Y
y bueno, hoy en día Duolingo es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo. Yeah. So if I really want to spruce up on my Spanish, you should download Duolingo. I've got to download Duolingo. Of course, right now I'm not allowed to have a smartphone, but that's a whole nother. Nosotros diseñamos usualmente para personas de bajos recursos económicos, pero el hecho es, nos están usando por un lado las personas para las que diseñamos, pero por otro lado artistas de Hollywood, Kevin Bacon, Zoe de Chanel, Bill Gates, todos usan Duolingo para aprender idiomas al mismo tiempo, y eso para mí es lo que más orgullo me trae. Sí, la idea es que aprender un idioma en Duolingo es como jugar un juego. La mayoría de gente que usa Duolingo lo usa en una aplicación móvil. El idioma lo dividimos en bastantes unidades, que son pequeños pedazos del idioma. Por ejemplo, una unidad puede ser comida, donde te enseñamos todo acerca de la comida. Otra unidad puede ser plurales, donde te enseñamos a pluralizar el idioma, etc. Y la idea es que al principio solo una de estas unidades está abierta. Y tienes que pasar toda esa unidad para poder desbloquear otras unidades. Entonces se van abriendo partes del idioma. Y la manera en que se completa una unidad es que hay que hacer varias lecciones, y cada lección está compuesta de alrededor de 20 ejercicios que parecen cada uno un jueguito chiquitito, que solo es resolver traducir una oración o hablarle a la aplicación para ver si uno está pronunciando las cosas correctamente o no. Wir mögen Deutschland. Wir mögen Deutschland. Cuando uno hace algún ejercicio, si lo hace correctamente, sube una barra de progreso, y si lo hace incorrectamente, la barra de progreso baja. Todos los días estamos mejorando y haciendo nuevos experimentos, tratando de averiguar cuál es la mejor manera de enseñar idiomas. Entonces, literalmente, cada semana Duolingo es mejor de lo que era la semana anterior. Y es por eso que hemos llegado a tener un sistema tan efectivo. Pues las próximas 50,000 personas que se registran a Duolingo, a la mitad les vamos a enseñar plurales antes de adjetivos, a la otra mitad les vamos a enseñar adjetivos antes de plurales, y de ahí vamos a medir. Y no está basado en ninguna filosofía, es simplemente qué dicen los datos, que resulta ser que para hispanohablantes que están aprendiendo inglés es mejor aprender plurales antes de adjetivos. Lo sabemos, así es. Now that I realize the potential for learning in this way, I absolutely would not go back to textbook learning. Absolutely not. Lo que hicimos fue, empezamos a ver cómo era que funcionaba este sistema de la certificación de idiomas. El proceso toma como 8 semanas, cuesta $250. Entonces a nosotros eso nos pareció ridículo, y lo que hicimos fue que hicimos otra aplicación que se llama Duolingo Test Center, que lo que es una manera de tomar un examen. Es una aplicación donde alguien puede tomar un examen, toma 20 minutos, y al final les damos un certificado si saben acerca de si saben inglés o no. Entonces la pregunta es cómo aseguramos que alguien no está cometiendo fraude mientras están tomando el examen a través de una aplicación móvil. Y la manera en que lo hacemos es que cuando están tomando el examen, encendemos la cámara frontal del teléfono y también el micrófono, y grabamos todo. Grabamos a la persona tomando el examen, y de ahí un humano verifica que realmente es quien dicen ser a través del video, y además que no están viendo a otro lado, que realmente solo están concentrando en esto, entonces, para ver que no hubo fraude. Es una aplicación, en vez de costar $250, cuesta $20. Y este certificado está ya siendo aceptado por varias organizaciones. Por ejemplo, varios departamentos de Harvard ya lo están aceptando. La compañía Uber lo acepta como certificado oficial para saber que la gente sabe inglés, que sus pilotos saben inglés. Todo el gobierno de Colombia ya lo está aceptando como el certificado oficial de que la gente sabe inglés en Colombia. Como el teléfono móvil, creo que es el futuro de la educación. Hay más personas en Estados Unidos aprendiendo idiomas en Duolingo que personas que están aprendiendo idiomas en todo el sistema de educación pública de Estados Unidos. Muchísimo más barato y eficiente llegarle a la gente a través de teléfonos móviles, porque no tenemos que tener toda la infraestructura que se tiene en las escuelas. Si se compara el rendimiento académico de un alumno en un salón de clase convencional, con 30 alumnos o 20 alumnos o lo que sea, con un alumno que no está en el salón de clase convencional, pero tiene un tutor 1 a 1. El alumno que tiene el tutor 1 a 1
tiene un rendimiento académico mejor que el 98% de las personas en un salón de clase. El teléfono móvil es algo que se puede convertir en el tutor 1-a-1 de cada persona, porque se puede totalmente adaptar. Y eso es lo que queremos hacer con Duolingo, y eso es lo que yo creo que es, debería ser la meta de todas las aplicaciones educativas, es volverse el tutor 1-a-1 de cada persona. Miren, eso último es importante, lo del tutor 1-a-1, ¿no? En educación virtual se hablan de las interacciones. Entonces tenemos la 1 a varios, varios a varios y la 1-a-1, siendo la 1-a-1 la más interesante. ¿Qué es 1 a varios? Lo que estoy haciendo yo. Yo hablo y ustedes me escuchan, entonces es 1 a varios. Varios a varios es que todos pudiésemos hablar. Es la más complicada en educación virtual, porque si todos abren el micrófono, por favor háganlo, abran el micrófono, no tienen que hablar, solo dejen abierto el micrófono, que sería como la posibilidad de que en cualquier momento pueden hablar, todos, por favor. Entonces, el problema cuando pasa eso es que se empiezan a filtrar ruidos de fondo, de más, alguna cosa, por ahí alguien gritó, y entonces en educación virtual ese es el escenario más difícil de controlar. Eso sí es propio de la presencialidad, donde todo el mundo está como activo todo el momento. Ya pueden cerrar micrófonos, por favor. Y el 1-a-1 es como que yo solo me reuniera con una orientación particular, que es como lo que más se requiere, es lo que en términos idóneos de la educación debería pasar. Pero en el escenario presencial, eso sí, nunca en la vida, porque va a ser muy difícil, ¿no? A usted no le pagan por atender solo a un estudiante, sino a... ¿Cuántos estudiantes tienen más o menos ustedes en un grupo? Uy, yo recuerdo la vez que trabajé con la de Nariño, me tocó un grupo que era del área de ustedes, que eran como 60 y algo, 70 tal vez. Era un curso de informática. Y presencialmente no podía dar el curso porque el aula de informática cabían máximo 30 personas y me tocaba hacer clase espejo, ahora que lo estamos hablando. Entonces yo me acuerdo que tenía 4 horas a la semana, 2 el lunes, 2 el martes, y me tocaba el martes hacer clase con 30 y el lunes con nosotros 30, porque no había un aula que soportara esos 60, 70 personajes, ¿no? En un programa. Imagínense, ahí me están colocando, ¿no? 50, 45. Es muy difícil, ¿no? Poder llegar a ese tipo de relación. Es ahí donde la IA otorga cierto tipo de posibilidades, porque te va a ayudar a generar estrategias para poder llegar como a esa parte del 1-a-1. Bien sea porque te facilita la gestión docente y te da más tiempo, o bien sea porque tú configuras algún tipo de asistente que te ayude con lo que podríamos llamar las preguntas en común, básicas, ¿no? O algo por el estilo. Que ese camino es posible, pero es peligroso porque de ahí podrían decir que somos reemplazables. Pero eso todavía está como en estudio. Imagínense cómo será esto de complejo, que la primera empresa que ha visto problemas con la IA es Duolingo, justamente. Porque la gente ahora aprende inglés bajo esas mismas circunstancias con ChatGPT. No sé si lo han hecho. Yo me puse en esa tarea. Lo que pasa es que son, bueno, 2 cosas que quisiera como contextualizar. Ahí en el video, él dice que hacen los exámenes para certificar, ¿no? Y todo a través del celular. ¿Alguna vez han tenido ustedes la experiencia de hacer un examen de certificación con una plataforma a través del celular? Por X o Y razón, sea inglés u otra cosa. ¿Sí o no? Nada más, necesito saber. A mí me tocó este año con esta empresa. Allí en la universidad, este año hubo medición para el escalafón. Y dentro de los requisitos era poder demostrar el nivel mínimo, pues dependiendo al rango que te ibas a proponer, pues o A2 o B1, ¿no? B1 era como el más. Y entonces, por ejemplo, para poder certificar, había que hacer este examen, que es todo a través del celular. Pero es bien difícil, les cuento, porque es una experiencia bastante... El que piensa que se puede copiar, que se puede hacer alguna cosa, no. Mira, tú tienes que, en primer sentido, tener habilitado la cámara frontal y tiene que verse tu cara todo el tiempo. Antes de empezar la prueba, te hace un escaneo y revisa cómo son tus rasgos y tiene que estar ahí. Tienes que hacer con la cámara trasera una toma panorámica de la habitación donde te encuentres. No puede entrar absolutamente nadie. En el momento que la cámara toma a otra persona en la sala, se cancela la prueba.
No puedes, por ejemplo, yo por ejemplo estaba leyendo la pregunta y la leía en voz alta y me lo tomaba como intento de fraude, se suspendía, entonces me tocaba todo calladito. Y es un tema bien complicado, ¿no? Porque entonces es muy concentrado, muy tal. O sea, no hay chance de filtrar. Me pareció más duro que un examen presencial, inclusive. Pero al final, pues ya te califica y te entrega tu certificación. Tiene un costo, eso sí. En este caso, pues la universidad lo asumió. Gracias a Dios, todo bien. Logramos escalafonar. Pero es una experiencia bien interesante. Como les digo, quien no lo ha vivido, a veces tiene ese tipo de experiencias, ¿no? Me acuerdo que había una parte en la cual te comenzaba a hablar y tú tenías que seguirle. A mí, uno tiene 3 intentos. El primer intento me fue supremamente mal y considero que me he formado para el inglés, ¿no? No bilingüe, pero algo he hecho. Pero supremamente difícil, ¿no? Mi estrategia fue coger con ChatGPT y empezar a hablar, tratar de establecer una conversación, porque lo que me diera eso, ¿no? Tu nivel de qué tan fluido eras para poder seguir una conversación. Y claro, con ChatGPT es bien interesante porque puedes calcular la pronunciación, te da consejos. Bueno, es tal cual tener un entrenador 1 a 1. Con eso logré en un plazo que había. Pero a eso hace referencia este tipo de experiencias y de posibilidades, ¿no? Por eso les digo, el conocimiento de esto más el conocimiento de la IA nos van a ayudar a generar experiencias de aprendizaje, tanto en el diseño como en la ejecución, como en el desarrollo de los recursos, porque ahí también hay una gran posibilidad gracias a ese tipo de asistentes. Ya sería un tema un poquito más como de creatividad en el sentido de lo que le vas a pedir, porque pues de eso depende, la IA te va a entender. Tú le dices, quiero una experiencia de aprendizaje modelo B-Learning en la cual los espacios presenciales se haga más uso para tal cosa, los espacios virtuales tienen que tener estos elementos, entonces él te ayuda a crear, ¿no? Deberías hacer tal cosa, deberías hacer esto otro, esta estrategia, y se va en una cascada muy puntual. Nuestro objetivo con todo esto es crear un ambiente de aprendizaje, pero por tiempo lo voy a poner aquí. Esto es lo que tenemos que lograr, la creación de un ambiente digital de aprendizaje. Se suele hablar del ambiente de aprendizaje, que es ese espacio donde se desarrollan los procesos de formación. Voy a tratar de explicar brevemente estas dos por tiempo. Miren, el concepto de ambiente de aprendizaje conocido. Un escenario que puede ser físico o virtual en el cual se diseñan que todas las circunstancias que rodean el proceso de tal manera que sea más fácil favorecer experiencias de aprendizaje. Si es físico, pues las características van a estar entornadas a lo físico, ¿no? Que las sillas, que la luz, que el tablero, lo que sea. Si es virtual, entonces a los elementos técnicos que acompañan ese tipo de circunstancia. El tema ahí es que en un ambiente tiene unos elementos. Esto es lo que tenemos que cumplir. Esta diapositiva es bien importante. Ahí espero que la vean muy bien. Los autores, en esta parte, como todo en educación, o por lo menos es lo que yo he logrado descubrir, como les digo, en los estudios y experiencias demás, no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, si tú coges a tal autor, entonces un ambiente de aprendizaje es tal cosa. Si coges a otro, es esta otra. Y ahí se queda como complicado, que por eso a mí no me gusta tanto como casarme con un solo autor. Lo que hice fue tomar varios y ver dónde coinciden. ¿En qué coinciden? En al menos estos 4 elementos. ¿Qué tengo que yo tener para que se me pueda considerar un ambiente de aprendizaje? Tiene que haber un espacio de interacción, entendido como una herramienta o algún tipo de estrategia donde se puedan intercambiar experiencias, relaciones, comunicación entre los actores del proceso, o sea, profesor, estudiante, estudiante. Entonces tiene que haber espacio de escribir un chat. Por ejemplo, aquí tenemos el chat o pueden abrirme el micrófono. Esos son espacios de interacción, ¿correcto? Luego están los contenidos, que esta parte es supremamente importante. No se olviden, contenido. Hoy en día todo funciona a partir del contenido, propio del marketing, ¿verdad? En el marketing sí se habla de contenido en ese sentido, ¿no? O sea, es lo que voy a ofrecer. Hace referencia pues a lo que tiene que aprender, pero plasmado en términos de competencia, los conocimientos, las habilidades, las actitudes que debería una persona aprender para poder decir
que es competente en algún área. A eso se le llama contenido. ¿Listo? No vayan a pensar que es como la premisa tecnicista de que es un libro de texto que hay que seguir al pie de la letra. No, es lo que se va a ofrecer. De ahí la importancia de crear contenidos. Luego está el tema de las evidencias, que se refiere a los productos o a las actuaciones que dan cuenta de lo que aprendió o no aprendió el estudiante. Tiene que ver mucho con el proceso de evaluación, sino que la evaluación como proceso, si me voy a la pedagogía, tiene unos elementos. Para dejarlo como claro y no tener ahí discusiones, como les digo, desde la perspectiva subjetiva, toda evaluación debe dejar una evidencia. Usted hace un examen, ¿cuál es la evidencia? El papelito o el formulario o lo que sea, donde va a quedar consignada lo que participó el estudiante. Hace un quiz en la hojita, lo mandó a hacer una infografía, el documento o lo que te entregó como infografía. Siempre pensado en términos de evidencia, ¿no? Lo que queda, donde se mira el por qué le pusiste 4 o 5, el por qué sacó 5. Por eso digo que es bien importante esa parte y es la evidencia es lo que legalmente a ustedes los va a proteger. Siempre, siempre se los he dicho a mis estudiantes, piensen las cosas en términos de evidencias, porque es tal cual como si estuvieran en un juzgado, ¿no? Cuando llega el momento de las papas calientes por las PQRs y lo demás, tienes que defenderte. Y eso es evidencia. Entonces, por decir algo, tú le dijiste a un estudiante que estaba en riesgo de perder porque no envió la tarea a tiempo. Eso no se lo puedes decir verbalmente. Tienes que mandarle un correo, por ejemplo, porque el correo te va a servir de evidencia. Por eso es tan importante la plataforma en la educación virtual, porque todo se hace en la plataforma y la plataforma es la evidencia. Es que el estudiante nunca participó. Bueno, vamos a ver. Uno va allá a la plataforma, hay un registro de entradas y allí en las entradas está cuántas veces entró, cuándo entró, a qué hora entró, cuánto se demoró. Sirve de evidencia. Entonces, esto es tan complejo. Yo soy muy pedagógico, pero resulta que hay que pensarlo así, desde las evidencias. ¿Listo? Y luego está un espacio muy interesante que es la exhibición, entendida como la presentación interna o externa de los resultados de aprendizaje alcanzados. O sea, tiene que haber un espacio donde el estudiante muestre lo aprendido. Entonces, eso puede ser una feria institucional, un coloquio, un seminario, un evento, algo por el estilo. En el caso virtual, hasta un foro te sirve, ¿no? Porque ahí es donde van intercambiando. Hace parte del constructivismo social. El constructivismo dice, el estudiante aprende en la interacción de sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos y el acompañamiento de un docente que refuerza y retroalimenta para que consiga los aprendizajes. La variante del constructivismo social dice que ese mismo estudiante le pone mucha más intención a su proceso de aprendizaje cuando sabe que lo que está haciendo en términos de resultado de aprendizaje lo van a ver sus compañeros u otra persona y no solo el docente. Y entonces hay que promover ese tipo de escenarios. Imagínate eso de curioso. Entendiendo esto, hay muchas posibilidades. Yo no sé si se los comenté, el año pasado acompañé como asesor un proyecto de investigación en una maestría en educación virtual que se llamaba WhatsApp como ambiente virtual de aprendizaje, porque generalmente no suelen aceptar, ¿no?, el WhatsApp como este tipo de circunstancias por diferentes razones. Pero si uno se va a la teoría, en solo WhatsApp se puede crear esto: interacción, contenidos, evidencias y exhibición. Y entonces sí puede ser un ambiente virtual. Ahora, que no sea el mejor, eso es discutible, ¿no? Pero que técnicamente cumple, sí cumple. E interesante pensarlo desde esa perspectiva. Esos escenarios, esos ambientes de aprendizaje pueden ser físicos o pueden ser virtuales. En ese escenario, pues lo que más rinde hoy en día es lo virtual, ¿no? Porque cuando vamos a lo físico, hablamos de la infraestructura. Por ejemplo, este es el bloque más nuevo ahí en la Santiago, que tiene un montón de cosas muy, muy cómodo, ¿no? Donde se ven los programas de posgrado más avanzados. No lo voy a presentar porque ya el tiempo no me alcanza. Y cuando voy al escenario virtual, que vienen siendo las simulaciones, esas simulaciones pueden ser analógicas, que aquí sí me interesa que se vea esto. Por ejemplo, aprender con esos muñequitos, eso es una simulación analógica.
es un escenario simulado. Este robot que para los partos es bien interesante, ¿no? Cuando uno lo ve ahí en vivo. Esto ya es un escenario digital, una simulación digital. No le hagamos tanta propaganda a la USC. Cuando voy a lo digital, entonces ya vienen como otras posibilidades, como por ejemplo la realidad aumentada, la realidad virtual, que es lo que está de moda. La realidad virtual y aumentada han demostrado tener aplicaciones en todos los campos que te puedas imaginar, y entre ellos está la educación. Quédense hasta el final del video para que hablemos sobre cómo la realidad virtual minimiza el uso de cadáveres para prácticas médicas y muchas cosas más. Bienvenidos a esta nueva dosis de información de Homestead Micro. Estamos muy contentos por cada una de las suscripciones y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? No queremos que te pierdas nada de lo que traemos para ti. La realidad virtual es una tecnología que promueve el aprendizaje por exploración y descubrimiento en primera persona mientras interactúa en un espacio virtual. Esta es capaz de recrear lugares que son inaccesibles, que ya han desaparecido y que aún están por descubrir. Por ejemplo, es posible viajar al interior del cuerpo humano, a la antigua Roma, o viajar al futuro e ir de expedición a lugares como Marte. Es muy viable ya que diferentes investigaciones muestran que la mayoría de las personas aprenden de manera kinestésica, es decir, a través del movimiento. Además, generalmente se suele aprender más ante situaciones que impactan de manera positiva en nuestro cerebro y la realidad virtual tiene esa capacidad. En cuanto a los docentes, esta tecnología permite la creación de aulas virtuales. De esta manera, los profesores pueden proyectar sus clases por medio de estos espacios. Por ejemplo, las conferencias de los principales profesores de Harvard y Yale pueden estar disponibles para cualquier estudiante que tenga gafas de realidad virtual y la aplicación correspondiente en su teléfono. Realmente, la realidad virtual brinda la posibilidad de aumentar la población estudiantil, reducir tasas de abandono escolar, mejorar capacitaciones, proporcionar prácticas de habilidades independientes para los alumnos y aumentar las tasas de graduación. Y es que las ventajas de la realidad virtual en la educación son lo suficientemente buenas como para ser un formato viable. Por ejemplo, el aprendizaje es más rápido y para toda la vida. Hay mejor desarrollo de las actividades prácticas, una mejor evaluación de las habilidades y una mayor inclusión en temas socioeconómico y discapacidad física. Sus aplicaciones son incontables. Dentro de estas encontramos viajar a otras ciudades, países o incluso continentes. Viajar en el tiempo para obtener datos históricos y diferentes percepciones. Explorar el cuerpo humano. Generar empatía e involucrar valores al poder presenciar diferentes situaciones reales como las noticias. A nivel universitario ya vemos el uso de esta tecnología en cursos de salud. Tenemos el ejemplo de Case Western Reserve University en Cleveland, donde han abandonado casi en su totalidad el uso de cadáveres para prácticas médicas empleando como reemplazo simulaciones con realidad virtual. Y la Universidad Estatal de Arizona también emplea este método en su curso de biología en línea, permitiendo a los estudiantes acceder a los laboratorios de prácticas. Otra de las asombrosas ventajas con esta tecnología es la posibilidad de enseñar tareas peligrosas sin exponer al alumno al peligro y así ser la solución en aquellas capacitaciones en las que el equipamiento físico es costoso o limitado. Definitivamente la realidad virtual se ha vuelto cada vez más asequible y disponible, pues poco a poco empieza a estar al alcance de profesores y alumnos para mejorar la calidad de la educación. Recuerda que puedes visitar nuestra página web homesteadmicro.shop donde encuentras lo último en tecnología y excelentes precios. Además, no te puedes perder los $10 de descuento que tenemos en cualquiera de nuestros artículos si utilizas el cupón con el código YouTube. Esto hasta agotar existencia. Recuerda que estás viendo Homestead Micro, mi nombre es Ángela, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Ahí es el punto, ¿no? Y aquí se aplica como el tema de lo generacional. Si tú le preguntas a un estudiante más joven que qué prefiere dentro de lo virtual, una simulación analógica o una digital, siempre va a escoger la digital, ¿no? Por tema de preferencia. Y entonces ahí es donde vamos a la premisa que les digo. Estos ambientes de aprendizaje ya ni siquiera son virtuales, son ambientes digitales que sacan provecho de lo digital. Y en eso nos vamos a centrar desde el lunes para crear nuestra experiencia de aprendizaje conformando un ambiente digital de aprendizaje que cumpla con estos requerimientos. El lunes los explico y pues a la IA le vamos a ir pidiendo justamente cada una de estas cosas. Pero era importante hacer justamente esta contextualización pues para no llegar
a la IA esperando que me resuelva todo, pues como les he dicho siempre, la ingeniería del PROMES es suficiente, siempre y cuando los saberes previos estén muy bien fortificados para saber qué pedir, ¿no? Y en ese sentido nos movemos. Por hoy, eso sería todo. No sé, ¿alguna duda, inquietud? ¿Tuve la suficiente elocuencia? ¿Nos quedó bien? Retomaríamos el lunes. Las normas de educación virtual, pero ¿a qué se refiere con normas en el sentido? O sea, hay unas políticas, ¿no? Dentro de la educación virtual que va en función de los modelos, que lo podemos tomar también desde la perspectiva del diseño instruccional. El lunes lo adjunto aquí porque lo tengo por ahí listo porque ese tipo de cursos los doy. Pero si hablamos de normas como tal, eso ya las pone la institución, porque no existen así como unas reglas que tengan que cumplirse. Yo les decía ayer, cuando empezamos con el tema de la educación virtual, tiene dos requisitos la educación virtual, con acceso a Internet y competencias digitales básicas. Desde el ministerio hay un documento, pero es que ese documento es como del 2010, en el cual se establece ese tipo de circunstancias. No te especifica como tal algún tipo de proceso. En la perspectiva de calidad, sí hay unas cosas por cumplir, pero yo no lo diría como normas. Me imagino que todos ustedes han pasado por el tema de condiciones de calidad, ¿verdad? Cuando uno está creando un programa. ¿Les ha tocado? ¿Son las 9 condiciones? ¿Son 9 o bajaron? Es que yo lo hice hace como 3 años y sé que cambió el decreto de las condiciones de calidad. ¿11 son ahora? Cuando un programa virtual se va a crear, solo cambian 3 de esas, que es el tema de los recursos, el tema del componente tecnológico y el componente de docentes. El docente tiene que demostrar experticia en el manejo de la educación virtual, ¿no? Tiene que tener la certificación, que por eso les piden a veces los cursos de e-learning o be-learning y lo demás. Si esas 3 condiciones se cumplen, entonces al programa lo aceptan. Pero cuando va a la visita de pares, el otro requisito es que tiene que estar montado en plataforma. Antes era el 20%, ahora, si mal no estoy, estaba como en el 60%. Casi que tener montado todo en plataforma el curso, ¿no? Que eso ha dificultado un poquito la creación de nuevos programas. Por ejemplo, en Uniminuto se está creando el doctorado en educación virtual y está ahorita en ese proceso de la configuración de los contenidos, porque el documento maestro que ya está, a veces se vuelve uno como muy experto en este tipo de cosas, o las organizaciones, porque si has hecho un programa, hay condiciones que te van a seguir sirviendo, la infraestructura no va a cambiar, la planta física la puedes adecuar, ese tipo de cosas. Tienes que adecuar es la parte puntual del programa, ¿no? Que son los contenidos. Y entonces hay que hacer esa inversión de los contenidos. Mira cómo es de interesante, no sé si lo puedo plantear así. Ahí en la maestría donde yo trabajo, a los profes nos pagaban por aparte para crear los contenidos, hasta que ya terminó de hacerse todos los cursos, por el tema tiempo, porque todo fue así muy encima. Pero así funciona. Entonces esas normas, así como del MEN, van en función de esas condiciones. Pero generalmente suelen ser 3 las que se afectan cuando el proceso es virtual. De ahí para allá es, pues, como le digo, montar los recursos y demás, la gran apuesta, ¿no? Lo podemos ver más adelante, pero eso en un espacio formal. Los diplomados, eso no tiene ninguna revisión del ministerio, porque eso es informal. Entonces, ahí es donde aprovechan para hacer un montón de cosas todas las organizaciones. Listo. El lunes continuamos con el, pero como les digo, la idea es crear un ambiente digital de aprendizaje y vamos a arrancar desde esa perspectiva. Simplemente, ojalá en un computador, porque ya empezamos como a trabajar entre las dos, así como hicimos en el anterior, ¿no? Con inteligencia artificial e ir creando. Listo, no es más, les deseo un feliz resto de noche, un feliz fin de semana, los veo el lunes primero, ¿es? ¿Ya el lunes? ¿Ya es diciembre? Lunes 1 de diciembre. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Fercho. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.